ley contra la explotación sexual y trata de personas. En ese sentido, pues, lo concerniente al artículo 36, esta ley, como lo hemos visto, tiene gran importancia y también es de, pues, un gran interés en nuestro país. Constantemente vemos que este flagelo afecta a distintas áreas de nuestra nación. Hay departamentos con los que los tribunales están saturados en esta materia. De hecho, algunos de ustedes han de conocer que el Estado pues se vio en la obligación a través de, como lo vimos con anterioridad, a través de ratificar convenios y tratados internacionales en crear tribunales de manera específica para el conocimiento de esta materia. De esa cuenta, entonces, es que varios departamentos del país cuentan con un tribunal especializado para conocer este tipo de hecho, unidades específicas, es decir, agencias fiscales encargadas de verificar todos estos delitos, fiscalías especializadas. Entonces, para verificar cómo la legislación contempla los delitos relacionados a la explotación sexual, vemos lo contenido en el artículo 36 de la referida ley, que modifica o reforma el Código Penal, específicamente el artículo 191, al indicar el siguiente tipo penal, denominado promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución. Este delito se comete cuando una persona realiza las siguientes acciones: que se dé la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución. A esta persona se le impondrá una pena de 5 años de prisión como mínimo y un máximo de 10 años. Aunado a eso, porque no es I-O, sino I, es decir, que tendrá una pena de prisión y una pena de multa. Ante estas posturas, muchos se han pronunciado en decir que existe una doble penalización, pues se impone dos sanciones, una de carácter personal y otra de carácter económico, al imponer la pena de 5 años de prisión y una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Ante esto, entonces, reitero, se han dado diversas posturas en beneficio del procesado o condenado para que no enfrente una doble sanción. Voy a explicar más adelante cómo es que los jueces han tratado de mediar esta situación en algunos casos y favorecer al sindicado o condenado, otorgándole el perdón judicial a la multa, más no a la prisión. Para comprender este tipo de delitos, que en ocasiones resulta un poco difícil poder ejemplificar o señalar cómo poder encuadrar la acción de una persona a este tipo penal. Sí, él mismo denomina como promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución. ¿Cómo entonces poder entender cuando una persona promueve, facilita o favorece a la prostitución? El ejemplo más claro que yo puedo darles, y es lo común que sucede en la práctica procesal, es que las personas propietarias de bares o casas son los que se les atribuye esta acción. Perdonen, compañeros, ¿pueden apagar los otros micrófonos que estén encendidos? Gracias. Bien. Ante esta situación, entonces, vemos o podemos encuadrar de manera apropiada esta acción en un propietario de bar o casa cerrada, donde definitivamente se demuestre que el lugar está proporcionado para la prostitución. Ahí es entonces donde puede encuadrársele a una persona que su acción va orientada a promocionar o promover,
facilitarle un lugar, una habitación, una cama, los ambientes necesarios para favorecer a esa prostitución. De hecho, la Fiscalía contra la Trata de Personas realiza de manera periódica allanamientos en determinados lugares que se conoce que están destinados para la prostitución. En Guatemala, pues normalmente se conocen como bares, o en el área, en el sector en el que yo vivo, litigo, se denomina así. Bar o cevichería, bar o cantina, pero siempre que se den las acciones de prostitución y se encuentren los lugares apropiados para facilitar o para promover la prostitución, va a atribuírsele entonces a la persona propietaria de dicho lugar este delito. Normalmente, cuando vemos un expediente de esta naturaleza, entonces se documenta el lugar, los ambientes que tiene. Asimismo, se han tomado como evidencia la variedad, por ejemplo, de objetos sexuales o de preservativos, lubricantes, en fin, que orienten a creer que el lugar está destinado para acciones de prostitución. Por ejemplo, en el último proceso que revisé, tenían alrededor de 300 preservativos, 25 lubricantes, como 47 objetos, juguetes sexuales. Esas cuestiones orientan a pensar entonces que se favorece la prostitución y se facilitan los medios para ello, y no pensar que son de simple uso para las personas que pudieran habitar en el lugar. Ante esto, entonces, podemos encuadrar de manera más clara o a manera de ejemplo, yo les puedo indicar que concurre normalmente, entonces, en práctica procesal, que a los dueños o a nombre de quien esté la patente de ese negocio es que se le atribuye esta acción delictiva. Y entonces vemos que la sanción que puede enfrentar la persona es una pena de 5 a 10 años, asimismo, una multa. En algunos casos, los jueces, reitero, otorgan un perdón judicial, que es perdonar por completo la pena de multa. En algunos tienen que cumplir como mínimo 50,000 quetzales y como pena mínima 5 años de prisión. Como ya sabemos, puede ser conmutable a razón de 5 o 10 quetzales diarios según la disposición del juez. Hay unas preguntas, ¿verdad?, en cuanto a este delito. Si es tan fino, Marlon, de poder dar lectura. Negativo, licenciada. No hay preguntas, solo estábamos haciendo una prueba de sonido nada más en el chat. Puede continuar. Vale, muy bien, perfecto. Gracias. La siguiente, por favor. Bien. En cuanto a este artículo, que es el 37 de la ley en materia, pues hace una reforma, ¿verdad?, al artículo 192 del Código Penal, e indica en qué casos se va a considerar el artículo anterior con un agravante. Es decir, que si concurre bajo estos supuestos la promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución, va a considerarse que está siendo la misma agravada y por consecuencia tendrá un aumento en la pena. Los casos en que se da este delito de manera agravada son los siguientes. Si durante la explotación de la persona, ésta se encuentre en estado de embarazo. El otro supuesto es cuando el autor fuere pariente de la víctima, o bien sea el responsable de su educación, o la persona esté bajo la guarda y cuidado de ésta, o sea el tutor de la misma. También puede agravarse cuando se trate de la persona que es cónyuge o excónyuge, conviviente o ex conviviente de la víctima o de alguno de sus padres. Asimismo, cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Estos son los 3 casos en los que, si se da la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, la normativa considera entonces circunstancias agravantes, como se indicó, estas 3 cuestiones.
¿Alguna duda con eso, compañeros? ¿Avanzamos al siguiente delito? ¿Estamos bien? Veamos la siguiente. Esta figura delictiva también es muy común dentro del territorio en el que litigio y se denomina actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Este delito entonces se le va a imponer a quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier naturaleza. Para entender entonces este delito debemos de comprender los siguientes puntos. Primero es, quien a cambio de actos sexuales brinde o prometa beneficios económicos. El acto sexual que se pretende percibir debe ser de una persona menor de edad. Cuando estos supuestos concurren, entonces se le impone a la persona una pena de 5 a 8 años de prisión. Como bien se indica acá, es sin perjuicio de las penas que le pudieran corresponder si comete otros delitos. ¿Cómo puedo yo darles un ejemplo de este tipo penal? Y es el siguiente. Normalmente se da cuando a la madre se le otorga dinero o cualquier beneficio a cambio de que permita que su hijo, su sobrino, el que esté bajo su cuidado, tenga acciones o relaciones sexogenitales con otra persona. Es bien común, como indiqué, dentro del territorio en el que vivo, que más, por ejemplo, niñas de 15, 16, 17 años, a cambio de beneficios económicos, tengan relaciones sexuales con personas mayores de edad. Y está bajo el conocimiento, bajo el control de quien ejerce su guarda o custodia o la patria potestad, es decir, de sus padres o familiares cercanos. He tenido, por ejemplo, muchos casos donde una tía, a cambio de teléfonos, de dinero, de cualquier situación, permite que la persona tenga, reitero, relaciones sexogenitales, sin que medie violencia, sin que la persona esté forzada, simplemente lo consiente. Pero al ser una persona menor de edad y tener a cambio un beneficio económico, a esta figura entonces se le va a denominar actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Y como ya lo vimos, tiene una consecuencia penal o una sanción que va a oscilar entre 5 a 8 años de prisión. ¿Tienen dudas, compañeros, en cuanto a este delito? Porque en el área en el que vivo, pues es muy común. ¿No? ¿No hay dudas? Por ejemplo, puedo citarles un caso de un tío que tenía similar edad a la señorita y a través de Facebook pues publicaba fotos, la preparaba, la maquillaba porque era la persona con habilidades para ser estilista y estas cuestiones. Entonces preparaba muy linda a la señorita y a través de Facebook pues podían programar citas y la persona menor de edad tenía relaciones sexuales con varias personas mayores de edad a cambio de beneficios económicos. Sin embargo, la intención de estas personas era grabar el acto sexual para posteriormente ejercer acciones de chantaje a las que compraban el servicio sexual. Muchos funcionarios, de hecho abogados, miembros de reconocida honorabilidad en el medio, fueron víctimas de esta situación, ¿verdad? Porque luego se les extorsionaba con la idea de no publicar o hacer del Vox Populi, ¿verdad? De dar a conocer esta información
para que siguieran brindando los beneficios económicos, aunque ya no mediaba la relación sexual, sino únicamente el chantaje o la extorsión a cambio de esa información. ¿Estamos bien con este delito? Avancemos. La siguiente, Marlon, por favor. Perdone que la interrumpa, Lita. Hay una pregunta del compañero Santiago y dice, licenciada, ¿qué sucede con las trabajadoras sexuales que laboran, por así decirlo, en un bar o cantina? ¿Se considera legal? Bueno, es muy buena pregunta. Para comentarles, ninguna persona que ejerce la prostitución, aunque se considera penada, ninguna persona es detenida. Al contrario, se detiene a las personas que, como ya se indicó, promuevan, faciliten, favorezcan, obtengan remuneración a cambio de la prostitución. Pero durante el tiempo, aproximadamente para 15 años de verificar el medio penal, y no he visto ninguna persona que haya sido detenida. Al contrario, sirven para el Ministerio Público como objetos de prueba, declaraciones testimoniales, peritajes que se les puedan practicar, e informes psicológicos o psiquiátricos que se les realicen, pero hasta el momento no he visto que ninguna persona que ejerza la prostitución y que también se vea beneficiada sea procesada penalmente. Al contrario, se les dan seguimiento, en muchos casos son consideradas como víctimas, y más adelante pues veremos lo relativo al Instituto para la Protección y Seguimiento de la Víctima del Delito. Estas personas son tratadas de esa manera, como medios de prueba y como víctimas dentro de un proceso. Únicamente, Lita. Ah, vaya, muy bien, gracias. ¿Puedes continuar, por favor, con la siguiente? Ya cambié. Sí, muchas gracias. Bien. Este delito, entonces, similar al que hemos estado analizando, por el contrario se denomina remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento a la prostitución. Y en este caso es quien para sí mismo o para tercera persona, a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad, brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente de que logre su propósito. Este delito tiene una sanción de prisión de 3 años mínimo y 5 años máximo. Este delito, a pesar de que es pues derivación del anterior que vimos, va orientado a quien obtenga una remuneración. Pareciera lo contrario, que aparte de promover, facilitar y favorecer, tiene una remuneración, ¿verdad? Tiene una contraprestación económica. Sin embargo, el legislador acá lo que busca no es la persona que promueve, facilita o favorece a esa prostitución, pero sí es la persona que obtiene un beneficio económico, que obtiene ganancias a través de estas acciones, de promover, facilitar o favorecer a los actos de prostitución. Para que ustedes puedan entender cómo se maneja en la práctica de nuevo este tipo de delitos, cómo la Fiscalía especializada hace la imputación y cómo un juez encuadra las acciones, normalmente va orientado a las personas que tienen la administración de los bares o los lugares donde se da la prostitución. No es el propietario, no es a nombre de quién está la patente del negocio, sino es una persona que ejerce la administración del lugar, el encargado o encargada del lugar. Estas personas son sancionadas entonces por este delito, pues al ejercer el movimiento, coordinación de todas estas acciones, obtiene una contraprestación. De hecho, le denominan a la persona cajera y administradora de estos lugares.
a quién se le entregan los montos percibidos por los actos de prostitución. Espero poder aclarar ese punto ahí. ¿Cuál delito de mayor pena, tanto de multa como de prisión, es impuesta a los propietarios de los negocios? ¿Y cuál es la pena que se impone al administrador, jefe o encargado de los mismos? ¿Estoy clara ahí? Correcto, así es, Liga. Vale, gracias. La siguiente, por favor. De igual manera, han sido reformados varios artículos del Código Penal. Para ello, el artículo 40 de la ley en materia ha modificado el artículo 194 al crear la figura delictiva de producción de pornografía de personas menores de edad. Este delito de igual manera ha tenido bastante auge. De hecho, hace 2 días en el área de Santa Rosa, la Fiscalía contra la Trata de Personas han realizado varios allanamientos verificando cuestiones relativas a eso, a personas que se dedican a la producción de pornografía de menores de edad. Para ello se comete este delito entonces cuando por cualquier forma y a través de cualquier medio una persona reproduzca o produzca, fabrique o elabore material pornográfico. Entonces, los puntos medulares a entender acá son o verbos que rigen el delito: producir, fabricar o elaborar material pornográfico y que este material contenga ya sea la imagen, la voz real o simulada de un menor de edad, ya sean pues uno o varios menores de edad, o bien que estas personas tengan cualquier incapacidad, ya sea volitiva o cognitiva. Y cuando estas personas estén teniendo acciones pornográficas o eróticas. Este delito es bien detallado al indicar cómo es que se puede atribuir la acción delictiva a una persona, pues debe realizar todas estas acciones. Fabricar entonces, producir o elaborar un material pornográfico. Y ese material pornográfico podemos clasificar que se constituye a través entonces de tener las imágenes o la voz de menores de edad o incapaces teniendo actos sexuales o eróticos. Cuando se da la comisión de estos supuestos, la persona puede tener la consecuencia de una sanción de 6 a 10 años de prisión. En este caso, al superar los 5 años y ser una pena de 6, sería un delito inconmutable. Y aparte de esa pena personal, tendría que realizar una pena de multa y oscila entre 50,000 a 500,000 quetzales. ¿Tienen dudas, compañeros, en cuanto a este delito? No, licenciada, gracias. Bien. Continuemos, por favor. Bien. El artículo 141 entonces indica que se comete el delito de comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. Vamos a ver que la pena, tanto de prisión como de multa, es igual a la otra acción. Acá la diferencia o lo que va a marcar el punto distintivo es que la persona no la va a fabricar, ¿verdad? O no la va a elaborar, sino el punto distante es que la comercializará. Eso es lo que marcará entonces o va a regir el delito, comercializarla o difundirla. De esa cuenta es que se indica quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore
elabore propaganda, difunda o comercie de cualquier forma y a través de cualquier medio ese material pornográfico. Como ya lo vimos, tiene que ser de menores de edad o de incapaces y que estén teniendo una actividad sexual o erótica. Pueden ser imágenes o puede ser a través de la voz real o simulada. Ante esta acción delictiva, podemos nosotros verificar, compañeros, que no solo se trata el hecho de comercializar y obtener pues beneficios, esa es la idea del comercio, ¿verdad? La cuestión mercantil hace referencia a que nosotros damos una cuestión y recibimos otra, esa contraprestación. Acá también se incluye la difusión y acá también es donde debemos de tener sumo cuidado, pues en ocasiones exportamos, importamos o distribuimos material pornográfico, en ocasiones por broma, en ocasiones pues, por simple chisme, perdón la expresión, pero reproducimos eso y distribuimos la información sin que pudiéramos percatarnos que la persona puede ser menor de edad e incurrir en esta acción delictiva. Por ejemplo, hace unos meses tuve un proceso donde jóvenes estuvieron trasladando información pornográfica de una compañera del colegio. Estas acciones llevaron a los jóvenes a ser procesados penalmente por este delito, por difundir pornografía de personas menores de edad. Por lo menos durante todo el colegio, la mayoría de adolescentes hicieron uso de estos videos y a pesar de la cantidad de jóvenes, fueron sancionados, fueron obligados a recibir por el equipo multidisciplinario terapia sobre la indemnidad sexual y el respeto que se debe de tener entonces a la sexualidad, tanto propia como ajena, y obviamente pues afecta su récord al haber sido ya procesados por un delito que contempla una ley tan impactante como la de trata de personas. Entonces debemos de estar muy conscientes de esta situación. No solo es el hecho de comercializar y que voy a obtener ganancias a través de trasladar esta información, sino también el simple hecho de ser portadores de la misma, ¿verdad? De distribuirlo de cualquier forma. ¿Estamos bien ahí, chicos? ¿Sí? Bien, continuemos. Sí, Ligda, todo bien, gracias. Gracias. De igual manera, ¿verdad? El artículo 42 nos hace la referencia al artículo 195 ter, que fue creada también esta figura delictiva al considerarse la posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Esta cuestión sí ya implica un punto, perdón, un punto clave, y es quién a sabiendas posea y adquiera material pornográfico de una o varias personas menores de edad y que tengan siempre la incapacidad tanto volitiva o cognitiva y que se encuentren teniendo acciones pornográficas o eróticas. Esta sanción será como mínimo de 2 años y como máximo de 4. Para esta situación es no solo el hecho de poseer, como abogados, en este caso defensores, apelamos mucho a la postura taxativa del delito, es decir, que se respeten cada uno de sus verbos. Y no solo es el poseer y adquirir material pornográfico, sino el punto medular acá. Es que sepa de esa consecuencia, o de esa razón, perdón, que la persona sea menor de edad o incapaz. Ese es un punto clave, tanto para un defensor al obviamente ejercer la defensa técnica de manera efectiva y oportuna, sino también para un fiscal es un reto el poder demostrar este punto, que la persona tenía previo conocimiento al momento de poseer o adquirir un material pornográfico. Aunque hay cuestiones donde resulta evidente que la persona es menor de edad.
Por ejemplo, cuando se trata de niñas de 5, 7, hasta 10 años. Pero hay cuestiones donde hay señoritas de 15 años que aparentan tener pues ya la mayoría de edad. En estas cuestiones es donde se juega de manera relevante el cumplimiento de los verbos. Quien a sabiendas posea y adquiera el material pornográfico. Entonces, bien interesante poder descartar, ¿verdad? Y también destacar este punto. Descartarlo obviamente cuando no se conozca y resaltarlo cuando resulte notorio o evidente la minoría de edad de la persona víctima. La siguiente, por favor. El artículo 143 nos hace referencia al 195 cuáter del Código Penal al crear también la figura delictiva denominada utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. A diferencia de ejercer, pues, o de los lugares de la prostitución, donde ésta se favorezca y se promueva, este delito tiene como característica que son personas menores de edad y que se dan para simular alguna actividad turística, pero su finalidad es la explotación sexual. La finalidad es entonces que menores de edad presten servicios sexuales. Esto se comete o lo comete quien facilite, organice, promueva o permita en cualquier forma, la realización de los delitos contemplados en este capítulo. Ya vimos pues la remuneración de actividades sexuales con personas menores de edad o la promoción o facilitación a la prostitución. Cualquiera de estas actividades que se dé con o a través de actividades relacionadas con el turismo. Para ello yo voy a citar, por ejemplo, en el área de Izabal, cuando se realizan, se me fue ahorita la palabra, cruceros, desembarcos en el puerto, normalmente hay personas que orientadas a cualquier actividad turística, folclórica, garífona, incluso dentro del área, procuran que una de las atracciones del turismo sea la actividad sexual con personas menores de edad. Para quienes incurran en estos delitos serán sancionados con una pena mínima de 6 años y máxima de 10. Aparte de esa sanción, entonces, también tendrán una multa que oscila de 100,000 a 500,000 quetzales. Si pudieron ver, las penas acá han ido aumentando, no solo de 5 a 8, sino de 6 a 10. Y la multa no de 50,000 quetzales a 100,000 quetzales, sino como esta, que es de 100,000 la mínima a 500,000 la máxima. Entonces, al verificar estos delitos, podemos notar que el aumento de la pena es significativa por el tipo de acciones que se cometen. Acá es, pues, a través de actividades turísticas, promover que se dé una explotación sexual en menores de edad. ¿Hay alguna pregunta, Marlon, perdona? Sí, Lisa pregunta, ¿qué sucede cuando se realizan los artículos 40, 41 y 42 al mismo tiempo? Veamos cuáles son. Bueno, cada uno tendrá la pena a imponer. Como hemos visto, esta ley puede darse sin perjuicio a los demás delitos. Por ejemplo, si se da un delito de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, va a imponerse igual pena si busca una atracción turística. Sin embargo, debemos comprender, compañeros, que cada acción delictiva debe ser encuadrada tal como lo señala el artículo 10 del Código Penal, y es la relación de causalidad, la cual indica que las acciones que le serán atribuibles a una persona deben de ser congruentes con lo que ella ha realizado. Es decir, que para producir tal delito, la persona debe realizar acciones
normalmente idóneas para producirlo. Si en este caso ha tenido actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, ha tenido promoción